Muy contento estoy muy contento de poder verlos a todos por aquí conectados. Y les recuerdo a los hermanos que quieran de los líderes que levanten la mano en el grupo. Aquí lo voy a tener preparado para darles lugar. Bueno, vamos entonces a repasar rápido lo que habíamos visto la última vez, hace 2 semanas atrás. Habíamos leído los primeros 4 artículos de la sección 2 de los cánones, la sección 2 de los cánones, ¿no? Ahí está. Perdón, era, sí, sí, no de la primera sección, sino de la segunda sección. El primer punto fue el efecto que tuvo la caída. Habíamos hablado que por más que los seres humanos fueron creados originalmente a la imagen de Dios, equipados con verdadero conocimiento, sano, ¿no? La caída trajo, aquí, déjeme ponerle mute al grupo. Espera un momento. Hay como un ruido ahí. Ahí está. Entonces, la caída trajo ceguera, oscuridad, futilidad y la distorsión de juicio, ¿no? Y nos pusimos a hablar de la distorsión de juicio, ¿no? Además del estado de perversión, de oscuridad, de ceguera, la distorsión de juicio, y estuvimos hablando bastante de estos puntos. Luego, el artículo 2 traía la propagación de esta corrupción, ¿no? Hablamos de la diferencia entre la postura pelagiana y hablamos de prácticamente cómo se propaga esta naturaleza de la corrupción, de la propagación de la corrupción. Después hablamos de la incapacidad total. El artículo 3 dice, por tanto, los seres humanos son concebidos en pecado y nacen como hijos de ira, inclinados al mal, muertos en sus pecados, esclavos del pecado. Sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo no están dispuestos ni son capaces de volver a Dios. Esto es algo que lo hemos visto ya en los catecismos, lo hemos visto en varios estudios. Y bueno, los mismos cánones pasan por ahí también. Es imposible no pasar por el artículo 3 siempre que queremos aprender doctrina. El artículo 4 que fue donde nos quedamos, hablamos de la insuficiencia de la luz natural, pero también hablamos de una pequeña cierta luz, ¿no? De la naturaleza que le da al hombre lo necesario para quedar sin excusa delante de Dios. Lo hablamos también eh, cuando hacen por naturaleza lo que ya es de la ley, mostrando la obra de Dios en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias, y hablamos de los ejemplos bíblicos de todo esto. A mí me encanta, siempre que yo escucho un predicador, no sé por qué, pero desde que yo estudié el catecismo hace varios años atrás y cuando entendí las doctrinas de la gracia, este primer punto, la depravación total, para mí fue el ladrillo fundamental para llegar al ladrillo de la salvación. Cuando llegamos al ladrillo de la salvación, si no tenés este ladrillo base, de que realmente estás incapacitado, estás completamente muerto, no vas a poder eh, entender tanto la salvación si realmente no tenés este ladrillo firme en tu vida. Y para mí la depravación total no fue una idea extraña. Yo le agradezco a Dios que nunca tuve una lucha con la palabra muerte espiritual, ¿no? Nunca fue para mí una lucha, nunca quise debatir el punto, porque hay mucha gente que se queda ahí, no avanza a las demás doctrinas de la gracia porque se queda discutiendo que el hombre tiene una cierta voluntad de buscar a Dios, tiene una cierta bondad para encontrar a Dios y el hombre es el que invita a Dios a su vida y el hombre accede a la luz. Y la palabra de Dios es directa, el hombre no quiere venir a la luz, el hombre no quiere ser convertido, el hombre no necesita a Dios. Si nosotros nos quedamos, si tú te quedas debatiendo en ese punto, si tú de pronto dices, no, ¿sabes qué? Yo creo que el hombre tiene algo muy bueno y que el hombre puede buscar a Dios y que el hombre, entonces, todos los demás puntos vas a tener siempre un crédito, vas a tener siempre un criterio y, y en el cielo no existe. En el cielo la gloria es para el Señor, en el cielo los méritos son de Dios. Cristo vino a resucitar muertos, no vino a sanar
solamente los que están enfermos espiritualmente. El hombre está muerto, separado de Dios, ¿no? Entonces, no estamos separados de Dios, estaríamos medio separados de Dios. Entonces, todo cambiaría. Si no estamos completamente lejos de Dios o fuera de Dios, entonces tenemos la posibilidad nosotros de, de no necesitar a Cristo. Por eso es importante este primer punto. Y si alguno todavía, ya con los años que tenemos estudiando, todavía tiene problemas con el punto uno, bueno, yo le aconsejo a que siga leyendo la Biblia y revisando lo que no es una idea nuestra o mía, sino es una idea. Ayer leía un artículo en internet de una persona que estaba en contra de las doctrinas de la gracia y entonces ya empezó diciendo, la idea de Calvino fue la misma idea de Lutero, decía, y la idea de Lutero fue la misma idea de Agustín, todos errados desde el inicio. Le faltó decir, la idea de Agustín fue la idea de Pablo. Le faltó decir eso nada más para quedar con la cadena. Y me gusta porque el que está en contra de esta doctrina o de esta verdad, no solamente habla del siglo XX, no solamente dice, hay algunos que enseñan hoy, no, dice, lo enseñó Calvino, lo enseñó Lutero, lo enseñó Agustín, y me gusta saber que lo que nosotros creemos no es una idea nueva, lo que nosotros afirmamos no es una idea nueva. O sea, la gente que tiene problemas con que el hombre está muerto espiritualmente, no tiene problemas con los predicadores de hoy. Tiene un problema con la historia de la iglesia que por siglos ha sostenido esta verdad. Lo que pasa, les voy a decir por qué la gente no quiere, por qué mucha gente no quiere aceptar que están muertos en sus delitos y pecados. Y por el ego, por el orgullo, ¿no? Por el hecho de yo me salvé, de yo alcancé a Jesús, de yo soy inteligente, de yo puedo tener la capacidad. Pero en la historia del Evangelio, el que vino a salvarnos fue Cristo. Si Cristo no hubiera venido, ninguno de nosotros hubiera llegado a Él. No, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, si no, no hay manera. Y pudiéramos quedarnos en este punto toda la tarde, toda la mañana y toda la semana leyendo los versículos de la palabra donde comprendemos que la incapacidad es total y que la insuficiencia de la luz natural es completa, pero hay cierta luz, ¿no? Y esto hace que el hombre contemple a Dios dentro de la creación, o sea, es consciente de esta verdad. Pero esto no le alcanza para su salvación, sino le alcanza para quedar sin excusa delante de Dios. Es decir, Dios siempre fue una realidad en su vida y nunca quiso necesitar la salvación. No, nunca quiso aceptar que necesita la salvación. Ok, vamos entonces ahora sí. Después de hablar de todo esto, vamos entonces a nuestro artículo número 5. La ley de Dios, ¿no? Lo vimos un poco la última vez, pero lo vamos a ver de lleno hoy. El artículo 5 habla del carácter inadecuado de la ley. En este respecto, lo que es verdad en cuanto a la luz natural, lo es también en cuanto a los 10 mandamientos dados por Dios específicamente a los judíos a través de Moisés. ¿Qué está diciendo? Que hay una realidad. El hombre queda sin excusa delante de Dios por la luz natural que tiene, por lo que puede contemplar de la creación. Es innegable que Dios vive y también la luz natural escrita en su conciencia, ¿no? De que matar está mal, de que robar está mal, de que mirar a la mujer de tu prójimo está mal. Todo eso está en una cierta luz que tenemos escrita en nuestra conciencia y en nuestros corazones, ¿no? Está diciendo, ok, es verdad, hay una luz natural en nosotros que nos dice lo que está mal y también los 10 mandamientos nos dicen que está mal, ¿sí? ¿Sí? Pero esto no es la solución. Fíjense lo que dice. La humanidad no puede obtener la gracia salvadora a través del decálogo, no puede obtener la gracia salvadora a través de la luz natural que tiene, ni de la ley escrita por Moisés, ¿no? O a través de Moisés. No puede el hombre obtener la gracia salvadora de manera natural o de manera por leerlo, ¿no? Aunque la ley expone la magnitud de nuestros pecados y nos convence cada vez más de la culpa, no ofrece un remedio, ni los capacita para escapar de la miseria humana.
A decir verdad, débil como es por la carne, la ley deja al ofensor bajo maldición. Y me encanta saber esto porque mucha gente entiende la ley de Dios como el remedio, ¿no? Y dice, ok, perfecto, voy a cumplirlo al pie de la letra y voy a ser salvo. Y cuando Jesús vino, se encontró con mucha gente que pensaba lo mismo. De hecho, el fariseo es aquel que ya cree que se salvó por haber cumplido el decálogo, ¿no? Eso es un fariseo. Un fariseo es aquel que piensa que ya es salvo por sus méritos y por su obediencia y por sus virtudes y no necesita a Cristo. Por eso los fariseos, cuando viene Jesús, tienen un problema con ese método de salvación, porque ellos ya estaban salvos. Ellos decían, no, no, no. No, no, tú eres un impostor. Nosotros ya sabemos lo que es salvar. Nosotros enseñamos cómo salvar. Nosotros ya estamos en el trono salvos y nosotros le estamos diciendo a la gente que son muertos, que son pecadores, no son dignos de salvación. Nosotros sí lo somos, porque ellos, por cumplir la ley escrita, ya creían que estaban salvos. O sea, un corazón fariseo es un corazón, primero que rechaza otro método de salvación. Por eso Cristo fue crucificado, porque ellos no pudieron soportar que Jesús diga, ustedes son los primeros. Es más, las prostitutas van delante de ustedes. Fíjense, las palabras de Jesús fueron muy duras. Es como que tú te tomes 5 años estudiando una carrera, no sé, de diseño gráfico y vengan y te digan, no, no, el niño que está dibujando a mano es mejor que tú, lo está haciendo mejor que tú. Y tú dices, no, yo estudié 5 años. A mí no me vas a decir que él lo está haciendo mejor porque yo me esforcé. Fíjense cómo los fariseos tenían un problema con que Jesús venga y diga, no, no, el cumplir la ley no salva. Definitivamente nadie lo puede hacer, es lo que quiso decir Jesús. Y no es la manera, la escalera al cielo no es ni siquiera la luz que está en su naturaleza humana, en su conciencia, ni tampoco es el cumplimiento del decálogo. La ley lo único que hace es dejarnos bajo maldición. La ley expone la magnitud de nuestra maldad. La ley no es el remedio, la ley es el diagnóstico. La ley llega a decir no puedo amar a Dios. A mí me encanta porque los mandamientos dicen, amarás a Dios con todo tu corazón. Y para mí, yo lo leo, no puedo amar a Dios con todo mi corazón. La ley me dice, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo digo, me amo yo, pero no amo a mi prójimo, no puedo amar a mi prójimo. La ley dice, no robarás. Y yo digo, no puedo no robar. O sea, lo que la ley está exponiendo es cómo soy yo. No, no es como debería yo ser. No, está exponiendo cómo yo soy. La ley es una radiografía del estado perdido del ser humano. Lo vamos a leer. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, no está hablando a los perfectos, está hablando a la humanidad. Porque para que toda boca se cierre, no dice algunas. Acá en la traducción toda es toda. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse sin Cristo. Nadie puede cumplir la ley. Y me acuerdo, y yo siempre lo digo, en varias ocasiones en la palabra la gente creía que era salva y le dicen a Jesús, ¿cómo el hombre es salvo? ¿No? Y me gusta porque el que ya se creía salvo sabía que no era salvo. Porque el escriba que le pregunta a Jesús cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, el que era un escriba, el que era un intérprete de la ley. El intérprete de la ley tenía la ley, accedía a la ley, cumplía la ley. Y él viene y le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? O sea, todos los que creen que cumplen y son salvos saben que no, que les está faltando algo. Porque si él, siendo un intérprete de la ley, no necesitaría más salvación, no hubiera preguntado cómo puede ser salvo. ¿Por qué? Porque el que se piensa que se salva sin Cristo sigue teniendo una inseguridad de perdición. Solamente estar en Cristo nos da una seguridad completa de salvación. Pero aún aquellos que siempre piensan que se salvan por guardar el sábado, por cumplir la ley, no sé, por cumplir los 10 mandamientos,
saben que mañana ya la pierden, saben que no pueden sostenerla. Y cuando Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la lees? Él dice, bueno, amarás a Dios y a tu prójimo. Y Jesús dijo, eso es, hazlo y serás salvo. Y me encanta porque Jesús pareciera decir, obedece la ley y vas a ser salvo. O sea, la salvación viene por obedecer la ley. Jesús dijo, sí, pero nadie puede hacerlo. Nadie puede obedecer la ley, por eso él no pudo eh, obtenerlo. Él dijo, ¿quién es mi prójimo? Que no puedo amar a mi prójimo. Eh, Seguimos, Gálatas 3:19, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol. Y responde, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley no vino para salvarnos. La ley vino para exponer nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, por eso el artículo 5 nos está diciendo que ni siquiera la luz, el poco de luz que tenemos y la ley escrita son el remedio para la salvación. No lo son. Simplemente son exponiendo la gravedad del estado en el que estamos. Me encanta. El apóstol dice en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, lo que hizo la ley fue dejarme más muerto de lo que estaba, ¿no? Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu. Esto lo vamos a explicar en un rato. Se me vino una gráfica. Supongamos que yo estoy sucio en un cuarto oscuro y yo digo, yo soy salvo. Yo soy salvo porque mis vestidos están limpios, ¿no? Yo no me siento pecador, pero yo estoy sucio en un cuarto oscuro y no puedo ver. Entonces, cuando viene la ley, es la luz que se prende en el cuarto. Y lo único que hizo la luz es dejarme saber qué tan sucio estoy. La luz es la ley escrita, lo único que hace es dejarme más muerto, o dejarme no más muerto, sino realmente expuesto a la muerte. Me está mostrando el verdadero estado en el que estoy. Por eso la letra tiene que llevarnos a un muerto estoy, ¿no? Muerto estoy, ya. No tengo otra manera de salvarme por mis medios. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1. Esto lo estudiaba anoche y me llamó mucho la atención. El apóstol dice, sabemos que la ley es buena, ¿no? Porque mucha gente piensa que entonces la ley es mala, ¿no? Oh, qué mala que es la ley. Llegó la ley y me mató, ¿no? Que es mala la ley. Realmente es algo horrible que Dios escribe para humillarnos, para abofetearnos, para dejarnos saber los malos que somos, los perversos que somos. Y el apóstol dice, no, no, la ley no es mala, la ley es buena. La ley es algo que alguien tiene que amar. Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Miren, me encanta porque todos somos transgresores. La ley vino no para el justo. El justo, como Jesús dijo, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, yo vine a los que están muertos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Me encanta porque todo esto, la ley fue para toda esta lista. Hermanos, yo tengo que decirles algo. En esta lista estamos todos. No leas esto y digas, ay, el mundano que está fuera de la iglesia. No. O sea, si realmente tú fuiste salvo, en algún momento la ley te expuso ahí. La ley te puso en esta lista. ¿Ves? Y el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Me encanta. La ley se usa bien cuando al pecador lo deja expuesto. Eso es usarla legítimamente. ¿Cómo podemos decir que la ley es usada legítimamente? Y es una buena pregunta. Porque el apóstol dice, la ley es buena si se usa legítimamente. Y yo pregunto hoy a ustedes, ¿cómo se usa legítimamente la ley? O voy a hacer otra pregunta. ¿Se puede usar de manera no legítima? ¿Se usa hoy en día la ley de manera no legítima? Por supuesto, por supuesto. La ley se usa a conveniencia del estado del entendimiento del oyente, ¿no? Yo puedo usar la ley para superarme, para sentirme salvo,
Yo puedo usar la ley, no sé, para condenar a otros, pero cuando la ley se usa legítimamente, deja al oyente en esta lista. O si la ley se usa legítimamente, entonces me deja en esta lista. Si la ley a mí me deja en esta lista, significa que la ley fue aplicada de manera correcta. ¿Ves? Me encanta este punto. Fíjense lo que dice un comentarista respecto a esto, pero sabemos que la ley es buena, se usa legítimamente. El propósito de la ley es mostrar nuestro pecado, no llevarnos a ser justificados. No fue hecha para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para mostrarles su pecado. La ley no fue dada para el justo, imposible. Se refiere a la costumbre de escribir tablas en leyes, ¿no? Colgarlas en lugares públicos al alcance de toda persona para que puedan ser leídas por todos. Así todos veían contra quién estaba dirigida la ley. Me gusta porque es como la ley expuesta, es la gráfica, dicen, en un poste en una ciudad, las normas de una ley para que los desobedientes digan, oh, eso fue escrito para mí, ¿no? Pero aquel que obedece dice, ah, bueno, yo no la necesito. En otras palabras, la ley fue escrita para los que están muertos espiritualmente y aquellos que no la reciben no se consideran muertos espiritualmente. A diferencia de un diálogo médico, la ley puede ser amada por todos aquellos que aman a Dios. Esto es lo que me llama la atención, hermanos, que los salmistas escribían de la ley un amor por la ley, no un agrado, exaltaban la ley de Dios. Cuando la ley de Dios es aquella luz que se prende y que te deja expuesto y que te deja sucio y dices, uy, no, quedé expuesto. Y ellos decían, la amo, amo ser expuesto por Dios, amo los parámetros de Dios, amo el carácter de Dios. La ley habla también del carácter de Dios. Fíjense, algunos versículos. Salmos 19:47 dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Fíjense, Salmo 119, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Ah, este es el más conocido. Oh, cuánto amo tu ley. El Salmo 119. Todo el día es mi meditación. Salmo 119 y 113. Aborrezco a los hipócritas y yo amo tu ley. En el 127 dice, por eso he amado tus mandamientos. En el 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En el 163, la mentira aborrezco, tu ley amo. En el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Me encanta. ¿Por qué mucha paz tienen los que aman tu ley? Y porque amar la ley de Dios es amar a Dios. Y amar la ley de Dios es buscar a Jesús para purificarse, ¿no? Sentirse necesitado de Jesús. 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado de gran manera. Déjame ponerle mute aquí al WhatsApp, pero no le puedo poner mute. Si alguno de los hermanos quiere conectar, quiere compartir algo o aportar algo, levante la mano. Déjame ver si alguno levantó. No, todavía. Ok, perfecto. ¿O no? Ok, si alguno levante la mano. Spurgeon dijo, la ley de Dios debe ser tan amada por nosotros que debemos atarla al órgano más vital de nuestro ser y bordarla en nuestro corazón. Así que la primera vez que yo entendí esto, y esto lo digo a todos, para mí fue eh, una de las cosas más hermosas, entender primero que la ley de Dios no nos salva, la ley de Dios nos expone frente a la cruz. De hecho, Pablo en Gálatas dice, la ley es el vehículo que nos lleva a la cruz. Eso dijo Pablo. El ayo representa, es lo que nos llevó a la cruz, ¿no? Es el vehículo, prácticamente. O sea, nosotros llegamos a la cruz con urgencia porque la ley nos habló de nosotros. O sea, la ley, los 10 mandamientos o los mandamientos escritos por Dios confirman lo que estaba ya en nuestra mente. Estamos muy necesitados de salvación y no podemos llegar al cielo. Y llegamos a la cruz con más necesidad de salvación al haber entendido la ley con toda claridad. ¿Ves? El problema, ¿saben cuál es? Cuando hay gente que llega a la ley y no tienen necesidad de ir a la cruz, sino piensan que ya frente a la ley ellos pueden alcanzar salvación. Hay mucha gente así. Y no solamente pensemos en judíos.
No, pensemos en todos, en todas las religiones. La gente piensa que por cumplir mandamientos se salvan. Y entonces acá es donde tenemos los famosos religiosos que no están centrados en Cristo, que no se sienten completos en Cristo, sino que se sienten completos en su rutina horaria, en sus sacrificios diarios, en sus ofrendas dadas. Son personas que tienen una experiencia con su obediencia, con su integridad, ¿no? Y me encanta porque cuando hablamos de Job, mucha gente no lo ve así, yo lo veo así. Job era un hombre que se sentía justo por lo que cumplía, ¿no? Él cuando pierde todo, él entra en un debate con Dios y dice, yo nunca hice esto, júzgame, ¿no? Dime a ver si que he hecho mal. Todos los capítulos del centro del libro de Job tiene una discusión con sus amigos y él defiende su integridad. Él mismo defiende su integridad. Y entonces al final de los últimos capítulos, Dios le dice, ok, vamos a hablar, ¿no? Ahora yo te voy a hablar. Y entonces Dios le hace entender que en realidad toda la integridad de Job no sirve para nada. Job no conoce a Dios. Entonces, para mí, Dios salva a Job de su integridad. Ese es el punto del libro de Job. ¿De qué salva a Dios a Job? ¿De qué Dios salva a Job? Dios lo salva de su propia integridad, porque él estaba apoyado en lo que él hacía, en lo que él se sentía justo. Y al final Job dice, yo hablaba lo que no entendía. ¿Ves? Pero él era el hombre más correcto de la tierra. Pero él era prácticamente, Dios le dijo a Satanás, no has conocido a mi siervo Job, no hay nadie como él. ¿Ves? Pero entonces de hecho hay unos versículos interesantes en Job, cuando los amigos le dicen a Job, ¿no estás apoyado tú en tu propia integridad? Los amigos se lo dicen. Y Job le dice, sí, yo nunca he pecado. Ajá. Y los amigos le dicen, ¿no era tu integridad tu salvación? Así un versículo 8 el capítulo 8 dice, ¿no era tu integridad tu salvación? Y Job dice, sí, yo me salvo porque yo sé que hago las cosas bien. Bueno, Dios salva a Job de su propia integridad. O sea, Job iba a llegar al cielo seguro en lo que él hacía bien. Y cuando Dios le quita lo que le quita, lo salva de creerse salvo por sus propios medios. Entonces, la gente que entiende que la ley escrita es el remedio y ellos no llegan a la cruz nunca, porque llegan a la ley y se sienten como en una carrera desafiados, yo tengo que alcanzarlo, lo voy a lograr y no necesito a Jesús. Por eso Pablo dice, entonces por demás murió Cristo. En la carta a Gálatas, Pablo dice, si ustedes creen que se pueden salvar lejos de la cruz, ¿para qué murió Jesús? No, la ley es el vehículo que nos debe llevar a la cruz. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Por eso la ley es buena. Por eso la ley es buena si se lee legítimamente. Si- pero si uno no la usa legítimamente, pues la ley no va a ser nunca el vehículo que nos lleve a la cruz. Creo que eso lo dice acá en Galatas 3. Bueno, ¿algún comentario de los hermanos? Ahí está, el pastor Marce levanta la mano para que me den un poco de respiro también a mí. Así que, pastor Marce, bienvenido a nuestra clase. Buenísimo lo que estás hablando hoy, ¿no? Y qué bueno que podamos entender. Creo que algunos mismos en nuestras congregaciones todavía no han entendido la diferencia entre ley y el evangelio. Ujú, Eh, Eso es muy interesante, ¿no? ¿Cuánto nosotros vivimos bajo esta crisis, ¿no? Porque en realidad, cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios demandaba siempre obediencia perfecta a su ley. Y cuando nosotros eso lo llevábamos sin entender la diferencia entre la ley y el evangelio, ¿no? ujú. Lo llevamos a la vida práctica. ¿Cuántos de nosotros vivimos en conflicto durante años? Porque nos dimos cuenta que la ley perfecta de Dios no la podíamos cumplir, ¿sí? Porque el único que es perfecto es Jesucristo. Y, y cuando, bueno, a mí me pasó especialmente hace 7 años atrás, ya el testimonio mío lo conocen, ¿no?
Cuando llegué a entender eso, ¿no? Ujú, Cuando llegué a entender y Dios me confrontó con su palabra, ¿sí? Me confrontó con la ley radicalmente me mató, ¿sí? Me confrontó con mi pecado. Yo me quería un buen pastor, bueno, siempre quería ser un buen padre de familia, un buen esposo, y empezó a mostrarme realmente, ¿sí? Lo que estamos hablando hoy, ¿no? La suciedad que había en mi corazón. Eh, de ahí en adelante, tan solamente miré la cruz y me arrepentí absolutamente de todos mis pecados. No me quedó otra, porque me di cuenta que era imposible obedecer a las demandas de la ley sin Jesucristo, sí, sí, sin la obra del Espíritu Santo y la palabra, ¿no? Ahora que realmente nos confrontaba con una verdad para nosotros aplicarla y vivir esa verdad, por gracia, por obra del Espíritu Santo. Eh, por eso creo que la mayoría de los que estamos acá hemos vivido conflictuados durante años y capaz que alguno todavía lo está, porque no entendió esta diferencia entre la gracia, entre la ley y el evangelio, ¿no? Eh, y bueno, hay algunas cuestiones que, bueno, nos quedaríamos hablando demasiado, ¿no? Pero seguimos con el estudio de hoy, pero que realmente ha traído luz y doy gracias a Dios porque me confrontó con mi pecado y me hizo entender esto, ¿no? ujú. Que, así que bueno, es un poquito lo que quería compartir. Gracias, Pastor Marce. Y viniendo de tu parte, siempre para mí ha sido, fíjense que para mí, cuando el Pastor Marce empezó a sentir esto o, o empezó a comentar lo que acaba de comentar, para mí fue de mucha ayuda. Que un hombre tan obediente al Señor, de tantos años sirviendo, yo al Pastor Marce lo conozco desde muchos años. Él era mi pastor cuando yo tenía 15 años, 16 años. Y pasaron los años y sigo viéndolo firme. Digo, wow, este hombre tiene un lugar asegurado en el cielo, ¿no? Yo pensando en su vida, en su obediencia. Y él llega y dice, wow, yo necesito a Jesús. Yo necesito aprender. Para mí es un ejemplo que una persona como el pastor Marce eh, insista tanto en querer seguir creciendo. Eres un ejemplo para todos, Pastor Marce. Vamos al Pastor Richard, que también quiere compartir con nosotros. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí, Gracias por la enseñanza. Yo creo que es muy importante entender esto porque hoy hay una deficiencia tremenda en nuestras iglesias evangélicas. Por un lado están aquellos que rechazan la ley, dicen, no, ya no más ley, gracia, 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 y se vuelven libertinos, mm, pisotean la gracia, pisotean la sangre de Cristo. Y por el otro lado tenemos aquellos que quieren ser justificados por la ley. A veces hablan de la santidad como que si la santidad fuera guardar los mandamientos y eso es lo que me va a dar la seguridad. Por eso es que cuando fallan en guardar los mandamientos, en vivir en santidad, bueno, ya perdí todo, perdí la salvación. Entonces es importante poner esto que si bien es cierto que la ley no es la solución, la ley como el pastor Seba decía es lo que expone el pecado. Por eso presentar el evangelio sin exponer la ley es como que un médico te diga, te receto tal medicina, pero no te diagnostico la enfermedad. ujú, O sea, en muchas iglesias se quiere dar la medicina sin diagnosticar la enfermedad. A veces se piensa que el problema de la gente son realmente, son realmente los síntomas y si uno trata los síntomas, es como que una persona que está sufriendo un cáncer, uno le quiera dar aspirinas para aliviar el dolor. Y eso no, ese no es el problema es que hay que ir a la raíz. Entonces yo creo que es muy importante
cuando se presentan las buenas nuevas del Evangelio, no tenemos que olvidar que primero tenemos que presentar las malas noticias que nos da la ley, Claro. para que el pecador entienda cuál es su condición y pueda realmente entender el Evangelio tal y como es. Y qué bueno que podamos ser parte de estas clases y poder ubicarnos donde tenemos que estar para poder predicar el Evangelio con fidelidad y amar la ley de Dios. Bueno, gracias, Pastor Richard, también por aportar. Qué buena comparación, ¿no? El, el, la ley es el diagnóstico frente al problema, y ahí lo puso en... Vamos a leerlo. Dice: presentar el Evangelio sin exponer la ley es como un médico receta una medicina sin diagnosticar la enfermedad. Y la mayoría de la gente, en vez de buscar el diagnóstico, se autorrecetan. Creo que la ley es prácticamente eso. Yo me voy a autorrecetar cumpliendo. No voy a buscar otro remedio. No voy a ir al doctor. No voy a ir a que me den un diagnóstico. Yo me voy a autorrecetar. Y yo creo que parte de esto es entender que la ley es para alcanzar salvación, tratando de cumplir nosotros. Pero seguimos adelante. Entonces surge una pregunta. Si la ley, si la ley no nos salva, si la ley expone, junto con esta luz natural que tenemos, ¿no? El artículo 5 dice. Y me gusta porque el artículo 5 dice el carácter inadecuado de la ley, ¿no? Y habla de dos cosas: la luz natural que tenemos y los mandamientos, que son la ley, no pueden salvar, no otorgan la gracia, no pueden. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Bueno, entonces llega el artículo 6, el poder salvador del Evangelio. El Evangelio, el gospel, ¿no? Las buenas nuevas, el gospel, es la manera, escuchen, la manera en la que Dios ha decidido salvar al hombre es por medio de la predicación y proclamación del Evangelio. No hay otra forma. Y se los dice a alguien que por muchos años en su propia conciencia pensaba que sí había muchas maneras, ¿no? Y de hecho hoy en día hay muchas corrientes de muchos cristianos que evitan el mensaje del Evangelio pensando que la gente se puede salvar por otra manera, por intuición, por relación, ¿no? Algunos dicen: tú mira Narnia, y cuando miras Narnia, la gente está escuchando el Evangelio por ver Narnia. No, Narnia es una buena película, pareciera demostrar pero Narnia jamás te va a decir: Jesucristo, el que crucificaron, es el Salvador. Arrepiéntete y cree en que Dios le ha enviado para tu salvación. No, Narnia es una figura muy lejana de lo que es el Evangelio. Alguna vez gente dice: no, es que tú miras, no sé, miras a un niño nacer y el Señor te va a ir revelando que necesitas ser salvo. No, la manera en la que Dios ha decidido salvar al hombre es por la predicación y proclamación del Evangelio. No hay otro medio, hermanos. Y esto es una realidad. Y lo que dice el artículo 6 casualmente es esto: por tanto, lo que ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden efectuar, Dios lo realiza por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra o la predicación del Evangelio. Este es el Evangelio acerca del Mesías, a través del cual le ha placido a Dios salvar a los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a leer 1 Corintios, que es muy clara. Pablo lo dice más claro. Creo que no hay otra exposición dentro de las cartas apostólicas donde no sea más claro esta realidad. Cristo, poder de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 18: porque la palabra de la cruz, esta es la predicación del Evangelio, es necedad para los que se pierden. No dice es insuficiente, ¿no? Es suficiente, es efectiva. No dice no es efectiva para los que se pierden. No, no, no. No está hablando de inefectividad, está
es efectiva. Aún para los que se pierden, sigue siendo efectiva. La predicación del evangelio para los que se pierden, ¿no? Es necedad. Ellos dicen, ese mensaje no, es una chantada o es mentira. Pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. ¿Sí? Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes echaré. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo que sea necedad? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría, aquí viene, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, hablando de cómo ellos anhelan, cómo ellos interpretan el mensaje de Dios, cómo ellos se comunican con Dios. Los judíos piden señales. O Dios me va a hablar, Dios me va a enviar una soga a través de una señal. Los griegos a través de la meditación, de la sabiduría, de la filosofía. Pero nosotros, hermanos, ni muchas señales, ni mucha filosofía. Predicamos a Cristo crucificado. Hermanos, no tienes que ser un teólogo para predicar el Evangelio. No tienes que profundizar y pasar horas meditando o leyendo el griego. No tienes que meterte en un curso de interpretación de la raíz, de la raíz hebrea para saber qué significaba. No tienes. La predicación del Evangelio es simple. Cristo fue enviado para morir por los que están muertos espiritualmente. Y todo aquel que luego de haber entendido la ley de Dios, jamás te va a decir que no. El doctor no tiene que presentarse delante de ti y hablarte de la medicina diciendo muchas cosas. El doctor no tiene que hablarte en idioma, ¿no? Es científico para que tú comprendas qué te vas a tomar y por qué lo vas a tomar. No, el doctor te dice, acá está, esto es lo que necesitas. Y todo aquel que está desesperado por salvación verá a Cristo como la salvación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para algunos es piedra de tropiezo, para otros es necedad, pero para nosotros, los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a seguir leyendo, aunque quisieras pasar a otro ejemplo. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo, sabiduría de Dios, este es el título. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Me encanta. Todo esto tiene que ver con la simpleza del Evangelio. Al Evangelio no lo entienden los sabios, al Evangelio no lo entienden los nobles, ¿no? El Evangelio es un mensaje simple, no hay que romperse tanto la cabeza. Y es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros queremos ayudar al oyente, no, vamos a hacer una película para los que no quieren, no. Yo creo que no podemos salir de esta simpleza. ¿No pongo ya? De esta simpleza. No podemos traducir la simpleza. El mensaje es simple. Y Pablo dice, no hay muchos sabios entre nosotros. No nos tuvieron que hablar en palacios. No nos tuvieron que hablar en escuelas, en universidades. No fue que lo entendimos en una, no sé, en una iglesia de alta gama. No, 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 no. No hay muchos sabios entre nosotros. Recibimos el mensaje con simpleza. Hermano, el evangelio es un mensaje simple. Fíjense lo importante de este tema. Y se los digo, y con este tema vamos a ir cerrando. Le agradó a Dios salvar al perdido por medio de la predicación del evangelio. Y yo siempre me he preguntado, ¿Dios no podía salvar a la gente de otra manera? ¿Él no tiene poder para cambiar la mente de una persona? Sí. ¿Dios no tiene poder para salvar sin que la gente escuche un mensaje? Sí lo tiene. Sin embargo, Dios quiso salvar al perdido a través de la predicación. Por eso ir por todo el mundo y predicar a toda criatura
Él quiere que la iglesia proclame el evangelio, que los pies hermosos de los que predican las buenas nuevas lleguen al oyente. Esa es la manera en la que Dios ha decidido salvar, ¿no? Porque así le agradó. Entonces leo en Hechos, por ejemplo, a todos los apóstoles teniendo que hablar palabras de salvación. Por ejemplo, en Hechos 2:14, Pedro se pone de pie, escuchen, y dice, oíd mis palabras. Tiene que ver con hablar. No hay otra manera de salvarse. No hay otra manera de que la gente conozca la verdad, sino a través de la predicación. Hermanos, Dios salva al mundo por medio de la predicación. No hay otro medio. Déjenme ponerle silencio. Ahí está. Voy a continuar. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras, porque no hay otra manera. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. No dice, el Espíritu Santo ya los venía convenciendo y los venía compungiendo, ¿no? No tuvieron necesidad de escuchar el Evangelio, ¿no? Que algunos dicen, bueno, vi una película y me arrepentí de mis pecados. No, nadie puede ser salvo si no escucha el mensaje del Evangelio. Que después veas una película y te recuerde a lo que escuchaste, está perfecto. Está perfecto. Algunos dicen, bueno, yo estaba viendo una película, no sé, Fireproof, Prueba de Fuego, y empecé a llorar porque me acordé del sacrificio de Jesús. Perfecto, pero ya habías escuchado. Pero nadie en este mundo puede ser salvo si no es por medio de la proclamación del Evangelio. Es el medio. Oíd mis palabras. Miren esto. Entonces Pablo, Hechos 13:16. Entonces levantándose, hizo señal de silencio y dijo, varones israelitas, los que temed a Dios, oíd. Siempre es, escuchen, tengo que hablar algo. Hechos 5:20, id puestos de pie, anunciad en el templo todas las palabras, tiene que ver con la proclamación. La palabra, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, no había otra manera. Fíjense, acá hay un episodio interesante. En Hechos 10, y con este ejemplo es el más claro para mí, de este tema. Cuando hablamos de que la salvación viene por oír palabra, por la proclamación, para mí este ejemplo que vamos a leer ahora es uno de los más importantes, o de los más claros. Había un hombre que se llamaba Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Fíjense que dice, este hombre estaba muy bien posicionado, hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre. Fíjense qué lindo que hay hombres así, que no conocen el Evangelio, porque él no lo conocía el Evangelio, pero era un buen hombre, temía a Dios, me imagino que cumplía la ley, no lo sabemos, pero oraba a Dios, ¿no? Ofrendaba, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? La salvación. No era salvo. Mira, oraba a Dios, ofrendaba a Dios, ayudaba al prójimo, era un ejemplo en la ciudad, pero no era salvo. No era salvo. Estaba perdido, estaba camino al infierno, hermanos, escuchen. Escuchen esto, y tengo manera de sostenerlo. Este hombre, teniendo todo lo que tenía que tener una persona para ser un ejemplo de fe, no era salvo. ¿Qué le faltaba? El Evangelio. Y no había ninguna manera, es más, Dios le manda un ángel. Dios le manda un ángel, o sea que Dios estaba al tanto de esto. ¿Y por qué yo pregunto? ¿Por qué el ángel no le predicó? ¿Por qué la visión del ángel no lo transformó? Porque Dios agradó salvarlo por medio de la predicación, no por medio de una visión. Hermano, la gente no se salva por tener una visión. La gente no se salva por tener una experiencia. O sea, a ver, hay gente que viene y dice, yo iba mal en la vida y no me di cuenta hasta que tuve un accidente y el accidente me cambió. Y después se ponen a hablar de Dios sin el Evangelio desde el accidente que tuvieron, ¿no? Hay personas que están muy cerca, que dicen, Dios es como Camilo, el cantante Camilo. Él dice, Dios es como pan. Dice, Dios es como el pan que están haciendo en el cuarto de al lado. Yo lo escuché, él decía, ¿puedes oler
El pan, no tienes una idea clara de quién es Dios, pero sabes que está cerca. Y para mí eso es Dios. Y yo me relaciono con ese olor a pan. Eso es lo que decía Camilo. ¿Sabes lo que le falta a Camilo? El Evangelio. Le falta la predicación, le falta la claridad. Él decía, no hay nada claro de Dios, no hay nada claro de Dios, pero lo puedes oler, está cerca. Y yo te voy a decir, Camilo, no, hay algo claro de Dios. Envió a Jesús para que seas salvo. Eso es lo más claro que tenemos. No, no hace falta ir a lo místico, no hace falta ir a lo experiencial, no hace falta. Este hombre, Cornelio, este hombre, Cornelio, tuvo una visión de un ángel que le decía, ¿no? Cornelio, Dios oyó tus oraciones y recibió tus limonas, está perfecto, ¿no? ¿Ves? Pero eso no lo salvó. Eso no lo salvó. La experiencia nos salva. La buena conducta nos salva. Entonces dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a Pedro. Él tiene por su nombre Pedro, posa en casa de cierto Simón Curtidor. Dice, manda a hombres para que traigan a Pedro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer Pedro con él? ¿Por qué no se lo dijo el ángel? No, porque Pedro, mira lo que dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Ves? No estaba salvo. Y la única manera de ser salvo es por medio de las palabras que Pedro iba a hablar. ¿Te das cuenta? La importancia de predicar. La experiencia no lo estaba salvando. La buena conducta no lo estaba salvando. Lo místico no lo estaba salvando. Y el ángel le dice, y yo no te puedo salvar tampoco. Dios me envió, pero la salvación viene solamente por las palabras que van a hablar. Porque a Dios agradó salvar por medio de las palabras de vida. La predicación es la única manera en que la gente pueda conocer la salvación. No hay otra. Así que cuando alguien venga y te diga, vamos a tener una experiencia y a conectar con Dios, si no está el mensaje del Evangelio ahí, no te vas a conectar nunca con Dios. No hay manera. No hay manera de ser salvo fuera de la proclamación del Evangelio. Y todas estas mega iglesias que hay hoy en día quitan la palabra Evangelio. Hace poco en Semana Santa, esta Semana Santa, el pastor de Elevation, que todo el mundo conoce, seguramente todo el mundo lo escuchó, le quería quitar palabra cruz, no sé qué palabras quería quitar, no sé si alguno de ustedes sabe bien lo que dijo. Quería quitar las palabras de Semana Santa, ¿no? Sangre, cruz, arrepentimiento, no sé qué cosa, no sé. O sea, tratando de sacarlo prácticamente el mensaje del Evangelio fuera del púlpito para no incomodar, ¿no? Para que la gente tenga experiencias con Dios, para que la gente invente su conexión con Dios. Y Dios no necesita que inventemos conexión. Dios ya nos dio un puente. El Evangelio es el puente. Nadie tiene que construir otro camino a Dios, hermanos. No hay otra manera de llegar a Dios. Dios agradó salvar solamente por la predicación del Evangelio. Y la sección uno de los cánones, que estamos en la otra sección, dice la predicación del Evangelio, a fin de que la gente sea conducida a la fe, Dios en su misericordia y en el tiempo que Él determina envía mensajeros de este mensaje alegre a la gente. Por medio de este ministerio, la gente es llamada al arrepentimiento y a la fe en Cristo crucificado. Porque, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Por eso, hermosos son los pies de los que predican. Hermanos, la única manera de ser salvos es por medio de la predicación del Evangelio. No hay otro medio. Así que estos son los dos artículos que nos tocaban hoy. Vamos a repasarlos rápido. El primer artículo que leímos es que la ley, ¿no? El carácter inadecuado de la ley, hablamos del funcionamiento verdadero de la ley, a dónde nos tiene que llevar, a la necesidad de un mensaje salvador, y luego hablamos del poder salvador del Evangelio. Amén. Así que hasta aquí llegamos. No sé si alguno quiera comentar algo ahí o alguno quiera compartir este estudio. Estoy muy contento de poder seguir estudiando. La semana que viene nos van a tocar estos artículos. Seguimos con el artículo 8
y 9. Lo que viene en las próximas semanas es profundo. El llamado sincero, el ser humano es responsable por rechazar el Evangelio, y luego viene la conversión como obra de Dios y la obra del Espíritu Santo en la conversión. Luego vamos a hablar de la regeneración. Me encanta, porque es un camino incomprensible. ¿Cómo es que somos regenerados? ¿Cómo Dios otorga la fe? ¿No? ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? ¿Cómo sucede? Y me gusta porque vamos a entender que el efecto de la regeneración luego más adelante, qué viene, cómo funciona el Espíritu Santo, cómo Dios regenera, y todo eso es parte de un desorden que a veces tenemos en la mente y que más o menos estos artículos nos pueden ayudar a acomodar cómo en realidad es que funcionó. Hermanos, gracias a todos por haberse conectado. Les mando un beso desde aquí de California. Espero que tengan un hermoso sábado. Recuerden Buenísimo. asistir a la iglesia el domingo. Busquen una congregación y no piensen tanto en ustedes. Piensen en lo que ustedes pueden dar a los hermanos de la congregación. No digan,